Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la Parashá Beshalach, y Beshalach significa cuando envió. La aliyá de hoy nos toca la número 4 o la cuarta porción, y esto se encuentra en Éxodo capítulo 14, verso 26, hasta el capítulo 15, verso 26. Vamos a comenzar. Padre bendito de la gloria, te exaltamos, te bendecimos, Señor, que seas haciendo tu obra, Señor, sobre nosotros, que nos ayudes a quitar todo aquello que es escoria delante de tus ojos, de nuestras vidas, y que nos ayudes, Padre, a seguir creciendo en ti. Ayúdanos a no vanagloriarnos, Señor, y reconocer que tú eres Rey poderoso en nuestras vidas, que sin ti no somos nada, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder glorificarte entre nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros vecinos, Padre, y todos aquellos desconocidos que se acerquen a nosotros. Padre, permítenos ser luz a las naciones y que seas tú llegando a cada hogar, bendiciéndonos, Padre, con enfoque, entendimiento y discernimiento de tu palabra y sobre todo, Señor, revelación. Gracias te damos, Señor. Quita todo bloqueo, Padre, atamos todo espíritu que venga en contra de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Y que seas tú obrando, Padre eterno de la gloria. Te bendecimos, te exaltamos. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, vamos a comenzar. La palabra del Eterno dice: entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios y en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y a todos los ejércitos de Faraón que habían entrado tras ella en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Y aquel día el Señor a Israel de mano de egipcios. Y en aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Ahora vamos al 15. Aquí está. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré. El Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, y será mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Temible en la alabanza, haciendo maravillas, extendiste tu diestra,
los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo, me has redimido con tu poder, los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán, terror y espanto cae sobre de ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra, hasta que tu pueblo pasa. Oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada. Oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre jamás, porque los caballos de Faraón con sus carros y los jinetes encontraron en el mar, entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre de ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero. Todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam, perdón, le respondía, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre Mara. Y murmuraron el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios le dio ahí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso a prueba. Bueno, ahí termina nuestro verso, sí, hasta el 25. Entonces vemos cómo ellos pasaron triunfantes en todo esto. Por ahí en este cántico vemos lo profético, porque empezó a mencionar a Moab, empezó a mencionar otros pueblos que le iban a temer, y ciertamente cuando pasaron los pueblos ya les temían a ellos porque escucharon las proezas del Señor, todo lo que habían hecho, y muchos le temían a Israel. Entonces, vemos cómo Miriam, o como la conocen otros, María, la conocida ahí en ese entonces como profetisa, ella toma su pandero y empieza a glorificar al Señor. Vemos la grandeza del Señor, cómo fue tan grande en la acción que tuvo el pueblo de seguir adorando, de ver, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Cuando ven una victoria, ellos glorifican al Señor, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, aquí estamos viendo todo lo que pasó y de repente pasan y se van a las aguas amargas. Pero yo termino mi comentario por el momento en esto donde dice que esto me hizo recordar lo que tú dijiste. ¿Yo? Ajá. En el 8 dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Entonces sí se congelaron. Yo pienso que sí, porque dice, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Entonces, aquí viene otra cosita que no habíamos visto, se cuajaron. Yo no sé, déjenme comparar qué otras versiones que más dicen. Oh. Bueno, tengo aquí unas en inglés. Dice, al soplo de tu aliento amontonaron las aguas,
se juntaron las corrientes como en un montón y se cuajaron los abismos. Eso dice lo mismo. Cuando sopló de tu nariz amontonase el agua, las olas se levantaron por como un muro, el centro del mar profundo se quedó inmóvil. Con el soplo de tus narices se amontonaron y las aguas parándose, las corrientes como un montón, perdón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Esa es la Reina Valera. Entonces, podríamos decir que sí hubo, sí, mira la raíz, Enrique. Dice, dejen ponerla ahí. Dice que a primitive root to skin that is thickened as Ukraine wine, milk, clothed sky, frozen water, congel y un sinfín de cosas. Pero aquí dice de congelación del agua. Entonces sí, o sea, esto nunca lo habíamos visto. Yo, bueno, al menos para mí esto es nuevo. Porque si uno lee pero no se profundiza, y entonces aquí lo que dice la Reina Valera en el Strong es eso, es una de las traducciones que las aguas frisadas o congeladas. Entonces, ese comentario que escuchamos el día anterior de esta parashá anterior, más bien de la porción, ahí está nuestra respuesta. Bueno, pues sí, de esto se trata, estos estudios, de que todos aprendamos. No es de que uno sabe más que el otro. Sacando este tipo de comentarios y escudriñando la palabra es como podemos aprender y podemos saber con exactitud qué comentarios tomar y qué no tomar. Porque al principio yo les decía, pues esto se me hace como que no, como que ilógico, porque solamente Dios sabe lo que hace y si es esto lo que sucedió, pues bueno, aquí nos están trayendo luz a nuestras vidas, a nuestro entendimiento. Entonces, bueno, pues continuando con la narración de la lectura, vemos cómo ahora el Señor le da otras instrucciones a Moshe, ya que ellos avanzaban, seguían avanzando en medio de este mar. Ahora le dice que extienda su mano otra vez sobre el mar para que las aguas empiecen a regresar a su cauce normal. Entonces, de esta forma, él se va a glorificar sobre Faraón. Entonces, vemos cómo los egipcios tratan de huir, tratan de regresar. Entonces, el Señor los empieza a confundir y a ver que pues estas aguas están regresando a su normalidad para que ellos puedan morir adentro de él. Entonces, de esa forma vemos cómo el Señor salvó o liberó a Israel de la opresión de Egipto. Entonces, no tan solo eso, sino que también la palabra nos dice que los egipcios llegaron a la costa cuando, cuando Israel ya estaba, se puede decir que también en la costa, ahí mismo llegaron los cuerpos de los egipcios. Esto con el fin de que el pueblo de Israel se diera cuenta de que en realidad ya estaban muertos, porque ellos podían haber pensado que a lo mejor alcanzaron a salir cuando se regresaron. Podían haber pensado, ellos siguen vivos, salieron del otro lado, nos van a seguir persiguiendo más adelante. No, el Señor les trae como la prueba. Aquí está la prueba de que yo me he glorificado y los he destruido a todos ellos. Entonces, cuando ellos vieron esto, es cuando sale este cántico que tú mencionas. Pero este cántico tiene como una estructura, vamos a llamarlo así, porque es una alabanza a Dios por ser un poderoso y salvador, tanto de nosotros como de nuestros antepasados.
al cual nadie se puede resistir. Y después empieza a repasar los milagros que acompañaron a esta partición del mar. Todos esos milagros los empieza a relatar en este canto. Después vemos que habla acerca del faraón, cuando los empieza a perseguir y el fracaso que esto, en el fracaso que esto terminó, la persecución de faraón. Después, como tú lo mencionas, hay como algo profético, es como una reacción acerca de lo que los pueblos de la tierra de Israel iban a tener, porque empieza a hablar de las naciones cananeas y el futuro que iba a tener Israel como una nación de Dios. Pero también nos habla de la profetisa, nos habla de una profetisa, pero nosotros nos podemos preguntar por qué le llaman a la profetisa. Esto es debido a que ella profetizó que de su familia iba a salir el libertador de Egipto y de Israel, porque ella dijo que sus padres tendrían un hijo que redimiría a Israel. Vemos que ella es la hermana, se puede decir que primero es Aarón, después ella y después Moshe. Se puede decir que ella es la de en medio. Entonces esa fue su profecía que ella tuvo. Por eso le llaman la profetisa hermana de Aarón. Y vemos que aquí se puede decir que ellos ven ahora sí como su libertad y se empiezan a alegrar. Pero yo creo que algo así debe de ser en todo momento, no solamente cuando estamos pasando por situaciones buenas, sino también cuando hay situaciones adversas, porque debemos de aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que no es fácil y es muy difícil hoy en día que, que nosotros nos mantengamos con una fe cuando hay mucha opresión por todos lados, pero es algo que no es imposible y debemos de hacerlo lo mejor de nosotros mismos para poder agradar a Dios y ser parte o llamados parte de este pueblo. Amén. Y también aquí vemos cómo como seres humanos también muchas veces cuando vemos estas circunstancias tan adversas, la opinión de los demás humanos, de las demás personas, porque todos somos humanos, ni modo que fuera un perro, ¿verdad? Pero de las demás personas nos importa, porque miren cómo Aarón, al pasar, él estaba primero dándole consolación al pueblo y luego de que ya pasa, bueno, antes de pasar es como un término donde ya no tienes que clamar, haz lo que tienes que hacer. Él como que ya está dudando de lo que va a pasar, él como que no sabe qué va a pasar y es cuando uno se frisa, se paraliza con los comentarios de las personas. ¿Por qué? Somos humanos, nos afectan los comentarios de los demás. Entonces allí Moisés estaba pasando por un proceso en donde él sabía lo que el Señor iba a hacer, pero tal vez esos comentarios lo hacían dudar, tal vez esos comentarios negativos lo hacían desanimar. No sabemos qué estaba pasando con las emociones de Aarón. Entonces, esto lo traigo a colación nuevamente porque es algo que vemos que ya después cuando todos miran todas esas grandezas,
todos vuelven a esa alabanza, como dice mi esposo, y eso debería de ser siempre, siempre glorificar al Eterno. Pero de ahí nos pasa después a otros términos donde habla de las aguas amargas que se endulzan. Entonces, al llegar a este lugar, cuando salieron hacia ese desierto de Shur, dice que anduvieron 3 días en el desierto y no encontraban agua y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara porque eran amargas. Y murmuró, fíjense, nuevamente volvemos en el mismo proceso, murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios le dio ahí le dio un estatuto y una ordenanza y ahí los puso en prueba. Aquí empezó las pruebas de Israel. Ya te saqué de Egipto, ya te liberé de tus dioses, bueno, no de tus dioses, de tus opresores, es mejor la palabra, te liberé de tus opresores, ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces nosotros vemos que al pasar, seguían murmurando, seguían hablando y llegan a este lugar y siguen hablando, siguen quejándose. ¿Qué vamos a beber? ¿Para qué nos traes aquí? Ya me imagino yo nuevamente, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir de sed? O sea, porque esa era la actitud del pueblo hebreo en ese entonces. O sea, yo me imagino por ende que ha de haber pasado algo similar al decir, ¿qué beberemos? Entonces, aquí vemos muchas cosas proféticas. Entonces se dice que el Mara eran unas aguas que hacían enfermarse a las personas del estómago. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Eterno? Los estaba limpiando de su estómago, de toda la inmundicia que comieron en Egipto. Los estaba haciendo una limpieza interna. Entonces, ahora dice que el Señor, Moisés clama al Señor y el Señor le muestra un árbol. Entonces, si nosotros vemos que hay un árbol prohibido desde Génesis, entonces aquí el Señor le muestra un árbol y ese árbol trae sanidad a las aguas. Y esas aguas se volvieron dulces. Entonces, yo puedo mirar ahí el hecho de que Yeshua, a través de su sacrificio, de que es sacrificado en ese madero, él endulza las aguas. Pero ¿qué son las aguas? En el ámbito profético, las aguas representan la palabra, la instrucción del Eterno. Entonces, ahí, al hacer el sacrificio, Yeshua endulza esas aguas para poderlas tomar. Entonces, nosotros ahora podemos tener la capacidad, cuando nuestro corazón ya está circuncidado, de recibir esas aguas y que no nos sepan amargas, sino gozarnos, digerirlas en esas aguas, que es la palabra del Eterno. Entonces, porque hay un versículo que dice, tu palabra es más dulce que la miel. Entonces, y ahí le da, o sea, los empieza a probar. Eh, Aquí supuestamente tendríamos que acabar en el 25, pero yo creo que se debería de terminar en el verso 27. ¿Por qué? Porque para entender este contexto y no dejarlo a la deriva. Y dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto ante tus ojos, y escucharas sus mandamientos y guardarás todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador, la firma del Eterno. Entonces, aquí dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Dense cuenta cómo menciona las aguas, las aguas, las aguas, las aguas. Entonces, ¿y cómo dice después del mandamiento? ¿Y qué acabamos de decir que eran las aguas? La palabra del Eterno, lo que nosotros conocemos como Torá, lo que el mundo conoce como ley, pero el verdadero contexto es instrucción.
Entonces, si nosotros escuchamos, lo hacemos por obra, nos abrazamos y seguimos rectamente como Él quiere, no como yo pienso, no como lo que yo creo, sino como lo que Él quiere, guardando sus estatutos, dice que no va a enviar ninguna enfermedad que envió a los egipcios, porque si nosotros nos regresamos, no nos regresamos, avanzamos a revelaciones, en revelaciones vuelve a suceder las plagas de otra magnitud, pero vuelve a haber plagas. Entonces, Él nos está prometiendo de que lo que envió a Egipto no nos va a llegar a nosotros y que Él va a ser nuestro sanador. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo cuando vienen? No quisiera decirlo porque no quiero que corten este video, pero ustedes saben, al C, B. ¿Por qué tanto miedo? Ten fe, tenemos que tener fe, tenemos que crecer en nuestra fe para saber que el Señor es nuestro sanador, que Él en el momento indicado, Él nos va a sanar, porque tenemos que clamar a Él, tenemos que vivir para Él. Él es nuestro sanador y Él no se va a hacer de los de los oídos sordos ni de los ojos ciegos para no ver lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, eso es algo que quería decir. No sé tú si quieres decir Bueno, algo pues más. no es nada más fe, sino es fe y obediencia, Amén. porque la palabra dice, si obedeces con diligencia la voz de Hashem. Amén. Bueno, y retomando con respecto a ese comentario, vemos que el agua entonces se está utilizando aquí como una metáfora. ¿Por qué? Porque como había dicho anteriormente, cuando ellos ven que el Señor se ha glorificado y ha matado a los egipcios, ellos se alegran y empiezan a cantar. En estos 3 días que sucede, ellos no están glorificando al Señor. Ellos no siguen cantando, no siguen alegres, sino que siguen avanzando ya como por inercia, vamos a decirlo así. Entonces, lo que nos da a entender es que ellos descuidaron el glorificar a Dios por esos 3 días, o exaltarlo, o bendecirlo, o darle gracias por esa redención que acaban de tener. Así lo veo yo. Entonces, por eso el Señor los pone a prueba en este lugar, en donde tú lo comentas que las aguas son amargas. Y ahí mismo, como tú dices, hay una ordenanza, hay un Mandamiento. mandamiento. Entonces vemos que aquí ocurre un milagro dentro de otro milagro. ¿Por qué? Porque el árbol que le fue mostrado a Moshe también era amargo y aún así hacía estas aguas dulces. Una vez más, el Señor glorificándose con ellos y que les está demostrando que a pesar de que haya amargura en tu agua, en tu caminar, tú lo puedes tomar de una forma dulce, de una forma que tú te deleites en obedecer al Señor sin importarte esos problemas que estás pasando. Entonces vemos ese milagro que se está llevando a cabo ahí y hay un mandato, por lo cual vemos que Dios los pone a prueba. Y el comentario que yo encuentro respecto a eso nos dice aquí que Dios puso al pueblo a prueba para ver cómo ellos iban a reaccionar ante la falta de agua. Pero vemos que ellos fracasaron porque se empiezan a quejar inmediatamente. Pero también hay otro comentario que dice que los puso a prueba para ver si ellos iban a aceptar y cumplir los preceptos que Dios les comunicó ahí en Mara. Y si los iban a aceptar, entonces podían ser dignos de recibir toda la Torá más adelante en el monte Sinaí, Mm. porque aquí les está dando solamente un mandamiento. ¿Y cuál era ese mandamiento?
¿Cómo lo leíste tú en el 20 qué? Deja regresar. Después del canto, Um, Después del canto, en las aguas de... Si escuchas atentamente. si obedeces, Ujú, en el 26. Por eso es como tú lo leíste, porque si no, como que quedaría inconclusa exacto. la parte del mandamiento. Porque dice, si obedeces con diligencia la voz de Hashem tu Dios y lo que es justo ante sus ojos, prestando oído a sus preceptos y observando todos sus decretos, entonces ninguna de las enfermedades que puse en Egipto traeré sobre de ti. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo cómo debemos de actuar, siempre con justicia, porque si en el idioma hebreo no existe como una persona santa. La palabra que se utiliza para una persona justa es sadik. Entonces, una persona no puede ser santa, una persona puede ser justa, porque solamente hay ciertas cosas que reciben ese nombre de santo, pero una persona no puede ser llamada santa, Ajá, una sola. una sola. Ujú, En comunidad sí es una comunidad sí puede ser santa, sí puede ser ajá, apartada, pero una persona como tal en singular no puede ser llamada santa, ujú. sino justa, sadik. Entonces, eso es lo que el Señor nos está, o el Señor está poniendo aquí, ser justos ante sus ojos de Él, no ante los ojos del hombre, porque muchas veces queremos hacer justicia para beneficiar a otros, pero vas a perjudicar al que debe de ser justificado. No sé si me expliqué. Yo creo que es algo profundo porque muchas veces para lo que nosotros es justo, para el Señor no. ¿Sí me explico? Por eso yo dije, Ajá, ser justo ante los ojos de Dios, no sí. ante los ojos del Por hombre. eso es lo que estoy tratando de dar a entender, para que Ujú, entiendan, porque eso es lo que yo te estoy entendiendo, que muchas veces ante nuestros ojos nosotros podemos decir, ah, yo soy la mujer más justa o el hombre más justo, y muchas veces hasta por los mismos, ¿cómo se le llaman? Por las mismas obras nos creemos justos. Y esto ujú. pasa mucho en el pueblo hebreo, que cuando vemos personas dicen, no, si yo tengo los mandamientos, somos las personas más justas del mundo. ¿Por qué va a venir Jesús y me va a castigar? Porque muchos cristianos llegan a abordar a gente que conoce las raíces hebreas, no quiero decir judío, eh, pero que son hebreos porque son de cierta tribu, así lo voy a poner, o israelitas, mejor dicho. Entonces, quieren abordar gente que conoce de la palabra del Eterno, que conoce, que tiene instrucción, y quieren abordar con temas que no conocen ellos porque tienen un contexto y una teología cristiana, una teología que no viene de un contexto hebreo. ¿Sí me explico? Entonces, para ellos, no, yo soy justa, yo soy buena, esto y el otro. Y ahí es cuando vienen conflictos, porque entonces estamos dando un mal testimonio para el Eterno. Y todo esto que nos lleva, eso es lo que yo estoy entendiendo. Para nuestros ojos nunca vamos a ser justos, pero para los ojos del Señor, mientras nosotros permanezcamos en su palabra, Él nos va a mirar como... Espero que seamos entendidos y no seamos torcidos lo que el Señor nos está dando. Bueno, por mi parte sería todo. También por mi esposo. Entonces vamos a terminar con oración. Padre eterno de la gloria, gracias por esta parashá, Señor.
Gracias, Señor, que seas tú haciéndonos entender tus mandamientos, Padre, y que seas tú poniéndonos en nuestros corazones para poderlos hacerlo por obra. Ayúdanos a no perseguir, Padre eterno, eh, la recompensa, Señor, sino ayúdanos a poder enfocarnos en ti, en poder entenderte, en poder palparte, Señor, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, Señor, para poder santificarnos como pueblo, como congregación, Señor, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada persona que mire y escuche o escuche este video, Señor, que seas tú obrando y trabajando así como lo has hecho con nosotros y seguir trabajando también con nosotros, Señor, porque no estamos exentos de cosas, Señor, y que nos ayudes a permanecer fieles a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te pido que bendizcas a cada persona en sus necesidades, Padre, tanto familiares, financieras, con trabajo, Señor, y que obres en ellos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo también a su obediencia, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, bendiciones. Recuerden, siempre está la descripción en la descripción las citas bíblicas y que el Señor haga resplandecer el rostro sobre de ustedes y que abunde la palabra del Eterno en sus corazones. Bendiciones a todos y que tengan un bendecido día. Shalom.